comencemos hablando acerca del cerebro y su estructura. Primeramente, cabe mencionar que el cerebro está dividido en dos partes. Estas partes reciben el nombre de hemisferio. Por lo tanto, tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Pero, ¿qué divide estas dos partes? Ok, bueno, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo existe una línea, un surco en medio de ellos. Este surco recibe el nombre de cisura longitudinal y a partir de esta se ubican del lado derecho de la cisura o del lado izquierdo de la cisura. Bueno, comencemos hablando de la función del hemisferio derecho. Esta parte de nuestro cerebro es la encargada de los procesos motores y sensitivos del lado izquierdo de nuestro cuerpo, es decir, todo lo que tenga que ver con movimiento, contacto, pero específicamente del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Y además de lo que ya se mencionó acerca del hemisferio derecho, este también es el que posee la capacidad para nuestras conductas emocionales. Resumidamente, el hemisferio derecho es el encargado de la recepción, la captación y la expresión de emociones. Es decir, este lado de nuestro cerebro es el que nos da, pues, prácticamente la capacidad de demostrar afecto, cariño, si estamos tristes, si estamos frustrados, pero así como nos da la capacidad de expresarlo, también nos da la capacidad de recibirlo y captarlo cuando es, por ejemplo, cuando una persona nos demuestra este tipo de sentimientos, pues el hemisferio derecho es el que nos permite captarlos. Bueno, por su parte, el hemisferio izquierdo, como su nombre lo dice, se encuentra situado al lado izquierdo de la línea medial o del surco longitudinal. Y se encarga prácticamente de lo mismo que el hemisferio pasado, pero en las zonas contrarias. Es decir, si el hemisferio derecho se encarga de los procesos motores y sensitivos de la parte izquierda de nuestro cuerpo, en este caso el hemisferio izquierdo se encarga de estos mismos procesos, pero del lado derecho de nuestro cuerpo. O sea, están como cruzadas o intercambiadas. Además de lo que ya se mencionó, el hemisferio izquierdo también se encarga de funciones verbales y tiene la capacidad del análisis, de hacer razonamientos lógicos, abstractos, de resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones, entre otras cosas. Como dato curioso, cabe mencionar que regularmente el hemisferio dominante o controlador en los seres humanos, pues es el hemisferio izquierdo. Esto no quiere decir que siempre sea así, pero en la mayoría de los casos así lo es. Ahora hablemos un poquito acerca de los daños o situaciones en las cuales se ve afectada nuestras capacidades si se nos llegara a dañar alguno de estos hemisferios. Bueno, en el caso de una embolia, si a mí se me daña mi hemisferio derecho del cerebro, yo voy a tener problemas para controlar o para llevar a cabo actividades motoras. Lo mismo pasa en el lado contrario. También se mencionó al principio que el lado derecho se encargaba de la expresión de las emociones. Obviamente, si se llega a dañar el hemisferio derecho, pues vamos a tener problemas para expresar estas emociones. En cuanto al lado izquierdo, pues se pueden presentar dificultades en el lenguaje, pérdida del habla, entre otros detallitos, ligados a la comunicación y al lenguaje. Hola, mi nombre es Fernanda Blanco y es mi turno de explicar los lóbulos cerebrales. Este que vemos aquí azul es el lóbulo frontal y es el encargado del razonamiento, movimiento, emoción, atención y lenguaje. El que vemos aquí de color amarillo es el parietal y este es el encargado del tacto, gusto, olfato, presión y temperatura. El que vemos de color verde es el temporal y este es el encargado de la audición, memoria y aprendizaje. El que vemos de esta parte, atrás, rosita, es el occipital y es el encargado de la visión. Yo les voy a hablar sobre las meninges del cerebro, pero primero empecemos con las capas que recubren la cabeza. Primero está la piel, que es llamada cuero cabelludo. Esta tiene folículos filosos, que son los que nos permiten tener cabello. Debajo de esta tenemos la aponeurosis epicraneal, que es producto de un músculo llamado occipito frontal.
Enseguida tenemos el periósteo. El periósteo es una capa que recubre a los huesos, por lo tanto debajo del periósteo se encuentra el hueso o el cráneo y debajo del cráneo se encuentra otra capa de periósteo, que es la que, como les dije, recubre al hueso. Así que tenemos dos capas de periósteo, una interna y otra externa. La interna es la que se encuentra sobre el hueso y la externa se encuentra debajo del hueso. Y ahora sí, debajo de estas están tres capas que son llamadas meninges. Estas son las que protegen al cerebro y la médula espinal. La primera capa externa es denominada dura madre y está formada por un tejido conjuntivo denso y está adherida al hueso. La capa de en medio es llamada aracnoides y esta tiene una estructura como de tipo tela de araña. Entre esta capa y la pía madre se encuentra un espacio que es llamado subaracnoideo. En este espacio transita el líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido transparente e incoloro que evita que el encéfalo y la médula espinal se golpeen con las paredes del cráneo. Enseguida tenemos la capa más delgada, que es la pía madre. Y esta capa ocupa más como una función de capa visceral, ya que es la que cubre y protege al cerebro de una manera más directa. También vamos a comentar un poquito acerca del cerebelo. El cerebelo es un órgano que se ubica en la parte posterior del cerebro, así como del tronco del encéfalo. Externamente se divide igual que el cerebro en hemisferios y lóbulos, y cuenta con dos hemisferios separados por una estructura que se llama vermis. Cuenta con un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, también un tercer lóbulo que se llama flóculo nodular. El cerebelo tiene divisiones según su funcionalidad y también su desarrollo filogenético. En cuanto a sus divisiones por su funcionalidad, tenemos las siguientes, que son el vestíbulo cerebelo, que participa en el equilibrio, esto por estar relacionado con el sistema vestibular, y además también participa en el movimiento ocular. Tenemos también el espinus cerebelo, que está relacionado con la médula espinal, que tiene función del control del tono muscular y del movimiento de las articulaciones y las extremidades. Y por último el cerebro cerebelo, que tiene conexiones directas con la corteza cerebral e interviene en la planeación y ejecución de movimientos. Y las divisiones según su desarrollo filogenético tenemos que son las siguientes. Tenemos el arquicerebelo, que está muy relacionado con el cerebelo vestibular y con sus funciones de equilibrio también. Tenemos también el paleocerebelo, que está relacionado con el espinocerebelo y también tiene una función de equilibrio. Y por último tenemos el neocerebelo, que como su nombre lo indica, es el de desarrollo más nuevo, el más avanzado, y está directamente relacionado con el cerebro cerebelo, que modula el pensamiento, el planeamiento y regulación motora. Además también tiene relación con conductas de aprendizaje, con lenguaje, con la memoria. Y bueno, pues el cerebelo no trabaja solo, sino que tiene diversas conexiones por toda la corteza cerebral, por ganglios basales e incluso por la médula. Entonces, pues sí, es una estructura muy interesante. Hola, yo soy Diana y hoy te voy a hablar sobre el tronco o el tallo cerebral. Bueno, esta es una estructura alargada que se encuentra formada por sustancia blanca y sustancia gris. El tallo cerebral sirve para establecer la comunicación y unión entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. Principalmente está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Ahora te preguntarás, ¿cómo es que funciona este tallo cerebral? Pues para poder cumplir con sus funciones tiene vías ascendentes y descendentes. Es decir, que las vías ascendentes, que llevan información sensitiva provenientes de la médula espinal, recorren las tres partes del tallo cerebral hasta su destino en el tálamo. Y las vías descendentes, con información motora que transitan por el puente de Barolio, continúan por la médula espinal hasta dar su respuesta en las extremidades.
El tallo cerebral dirige actividades esenciales como la frecuencia cardíaca y la respiración, además que también participa en el ciclo de sueño y vigilia, atención, regulación de temperatura, visión, audición y control motor de los músculos de la cara y del cuello. Ahora te hablaré un poco más sobre el mesencéfalo. El mesencéfalo es una masa nerviosa que forma parte de la zona posterior del encéfalo y se compone de dos segmentos llamados tectum y tegmento. Estos se encargan de funcionar gracias a que contienen los núcleos de los pares craneales, pero ya te comentaré un poco más de esto después. Ahora, pues el mesencéfalo también tiene varias funciones que se tienen que hacerte cargo, ¿verdad? Bueno, algunos de ellos es que intervienen en el movimiento de los ojos, también tiene un núcleo que regula la información auditiva y trabaja en los estímulos dolorosos y en las actitudes de defensa del individuo. Ahora, como te mencioné anteriormente, el mesencéfalo se divide en dos partes. Primero te hablaré del tectum. Bueno, el tectum está situado en la zona dorsal del mesencéfalo, orientado hacia la nuca y etimológicamente significa techo. Bueno, sus funciones están relacionadas con las reacciones automáticas ante estímulos auditivos y sonoros y está formado por dos pares de bultos, uno situado encima del otro. Ahora te hablaré del tegmento. El tegmento es un área dentro del tronco cerebral que forma la base del mesencéfalo. Sus funciones son el control de las funciones motoras, regula la conciencia y la atención, así como algunas funciones como básicas. Ahora te hablaré sobre la protuberancia o puente de Barolio. Este está situado entre las dos estructuras anatómicas principales de esta porción del encéfalo. Por su parte superior limita con el mesencéfalo, mientras que su borde inferior está en contacto con el bulbo raquídeo. Contiene núcleos de los nervios craneales que son del 5 al 8 y sustancia reticular del puente que se llama locus coeruleus, y principalmente esta sustancia es la fuente de noradrenalina. Bueno, las funciones de este puente es que permiten la información fluya desde dentro del cráneo hacia afuera y viceversa. Además que tiene coordinación motora que permite la coordinación automática e inconsciente de grupos de músculos. Esto hace que no sea posible mantener el equilibrio en una posición erguida. También ayuda en la regulación de la temperatura y otros procesos fisiológicos básicos como los latidos del corazón. También interviene en los ciclos circadianos de sueño y vigilia y también hace que la conciencia en sí misma sea algo posible. Ahora te hablaré sobre el bulbo raquídeo. Bueno, este bulbo se ubica entre la protuberancia y la médula espinal y tiene diferentes características y funciones importantes en las que se mencionan que es una vía de paso para numerosos tractos nerviosos ascendentes y descendentes y contiene núcleos de los 4 pares craneales más inferiores. Estos son el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Y pues esto sería todo por el tallo cerebral. Les voy a hablar sobre el sistema límbico. Bueno, este tiene un papel fundamental en las respuestas fisiológicas ante ciertos estímulos a los cuales nos vemos expuestos y que nos provocan emociones como el miedo, la ira o alegría. Un ejemplo de esto es que cuando estamos en una situación que nos provoque miedo, nos mantendrá en estado de alerta y los órganos del cuerpo están conectados al sistema nervioso, que a su vez está controlado por el sistema límbico. Por tanto, se deduce que al sentir los estados de ánimo y las emociones son quienes regulan y controlan la expansión o contracción de los órganos de nuestro cuerpo. Bueno, este sistema tiene diferentes partes. Una de ellas es el hipotálamo, que es una de las zonas del diencéfalo más involucradas en la regulación de las emociones por su conexión con la glándula pituitaria y por lo tanto con el sistema endocrino y todas las partes del cuerpo en el que se liberan todo tipo de hormonas. Otra parte que tiene es el hipocampo. Bueno, el hipocampo tiene una función muy importante en los procesos mentales relacionados con la memoria, tanto en la memorización de experiencias y la recuperación de recuerdos.
Bueno, el hipocampo es un pequeño órgano con forma curvada y alargada, localizado en la parte interior del lóbulo temporal. Se articula desde el hipotálamo hasta la amígdala. De esta forma encontramos que cada encéfalo tiene dos hipocampos, uno para cada hemisferio cerebral. Bueno, este hipocampo se divide en dos. Uno es el subículo, esta que es una parte del cerebro ubicada en la parte inferior de la formación hipocampal, que es el proceso de la memoria y el aprendizaje. Bueno, el subículo está formado mayormente por materia gris, dado que en esa región anatómica se agrupan los somas de neuronas que se conectan con estructuras neurales como la amígdala o el hipotálamo. Aunque aún hay mucha información acerca del funcionamiento de este subículo, en general se le asocia a dos funciones, el cual es el procesamiento de los recuerdos propio del sistema de memoria que implica a diferentes partes del encéfalo, y el otro es el procesamiento de la información espacial y de movimiento relativa al espacio que ocupan los objetos en un momento determinado. El otro es el giro dentado, que es una circunvalación de la corteza cerebral localizada en la parte inferior del lóbulo temporal del encéfalo. El giro dentado tiene un importante papel en la formación de recuerdos, ya que están basados en la memoria episódica, que son los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y también tiene una importancia a nivel de navegación y memoria espacial, siendo esta estructural que nos permite la distinción entre entornos semejantes. Otra parte que tiene es la amígdala. Las amígdalas están situadas al lado de cada hipocampo y por lo tanto hay una en cada uno de los hemisferios del cerebro. Su papel está relacionado con la respuesta emocional aprendida que despiertan diversas situaciones y por lo tanto estas involucran con el aprendizaje emocional. Un ejemplo de esto es que se encarga de recibir las señales de peligro potencial y desarrolla una serie de reacciones a la ayuda en la que nos ayudan a la autoprotección, como el huir, escondernos o pedir ayuda. Otra parte que tiene es la corteza entorrinal. Esta corteza permite que la información del resto de la corteza llegue al hipocampo, y a su vez la que surge del hipotálamo, y a la vez que esta información surge del hipocampo llegue al resto del encéfalo. Esto quiere decir que sirve como estación de filtro y distribuidor de la información que entra y sale de él. Bueno, esta corteza es parte del sistema límbico, obviamente, entonces recibe aferencias de la amígdala, dotando a los recuerdos del carácter emocional. Esto quiere decir que es un papel sumamente importante a la hora de aplacar los impulsos irracionales que llegan del sistema límbico y hace pasar solo parte de estas señales que servirán para definir bien los objetos de las acciones con metas a medio o largo plazo. Un aspecto que cabe recalcar sobre esta corteza es que está activa durante el sueño REM y que es algo vinculado a su papel en la consolidación de los recuerdos en la memoria, además de ayudar en la orientación y navegación espacial y pasar información referente a todos los sentidos a un nivel asociativo de los recuerdos. Es decir, que este asocia colores, olores o diversas cosas con nuestras memorias. Y eso sería todo. Hola, soy Suriel Díaz y yo voy a explicar el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura cerebral que se encuentra en el diencéfalo. El diencéfalo se encuentra en la parte central del encéfalo, justamente entre la corteza y todos los lóbulos del cerebro y la parte superior del tronco encefálico. El diencéfalo está compuesto por el tálamo y el hipotálamo, y a su vez por algunas otras estructuras más pequeñas, pero en esta ocasión yo me voy a limitar a hablar del hipotálamo, que pues como su nombre lo indica, está debajo del tálamo. Y en efecto es así, porque si hacemos un corte sagital del cerebro, podemos ver que el hipotálamo se encuentra justo debajo del tálamo. En nuestra maqueta podemos ubicarlo en esta parte. Y bueno, el hipotálamo funge pues una función muy importante, puesto que es la estructura cerebral que se va a encargar de regular, de hacer una regulación del proceso homeostático de nuestro organismo, ya que el hipotálamo va a vincular funcionalmente al sistema nervioso autónomo con el sistema endocrino o endocrino
también puede mencionársele así. Y también se puede considerar al hipotálamo como el inicio del sistema endocrino. Y esto es ya que el hipotálamo está conectado con la hipófisis o glándula pituitaria. Y estas dos áreas van a tener una conexión y una comunicación muy estrecha. Esto para que las glándulas de todo nuestro cuerpo puedan funcionar correctamente. Esta conexión y comunicación se va a dar porque los axones de las neuronas que se encuentran en el hipotálamo se van a extender hasta formar este compartimiento que se le conoce hipófisis, y va a ser realmente en la hipófisis donde todas las hormonas que nacieron en el hipotálamo viajan a través de estos axones y se van a liberar finalmente aquí, en la hipófisis. Bueno, y algunos de los procesos que el hipotálamo se encarga de regular van a ser los ciclos del sueño o el ciclo circadiano, la actividad sexual y la conducta asociada a ella, la presión en la sangre, la tensión muscular, el nivel de hambre, de sed, la temperatura corporal y los niveles de energía disponibles. En cuanto al tálamo, cabe mencionar que es una estructura bastante pequeñita. Se encuentra dentro del cerebro, se ubica entre el tronco del cerebro y la corteza cerebral. Se ubica entre el tronco del en cuanto a la función del tálamo es retransmitir las señales motoras y en cuanto a la función del tálamo es que nuestro cuerpo recibe por medio de los diferentes estímulos. Los retransmite a la corteza cerebral. Además también, los retransmite a la corteza cerebral del sueño. Además también, el control, por ejemplo, de la vigilancia, del estar alerta, del estar en vela. El control, por ejemplo, de la vigilancia, del estar alerta, del estar en vela. Esta pequeña estructura de nuestro cerebro se encarga de todas estas funciones. Esta pequeña estructura de nuestro cerebro se encarga de todas estas funciones. Hablemos de la hipófisis, también conocida como pituitaria. Esta se considera la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo. Esta hace como coordinadora recogiendo los mensajes del cerebro. ¿Dónde la localizamos? Esta se encuentra situada en la base del cráneo. Es una depresión del hueso esfenoides que es llamada silla turca. Está estrechamente relacionada con el sistema nervioso central a través del hipotálamo, establecido en las relaciones anatómicas y funcionales. Pesa aproximadamente 1 gramo y se divide en 2 partes, que son el lóbulo anterior, o también llamado adenohipófisis, y el lóbulo posterior, o también llamado neurohipófisis. El lóbulo anterior representa el 80% del peso de la glándula y el lóbulo posterior el otro 20% del peso. Ambos lóbulos se conectan con el hipotálamo a través de un tallo que contiene vasos sanguíneos y proyecciones de las células nerviosas. El lóbulo anterior de la hipófisis produce y libera 6 hormonas que son fundamentales, que son la hormona del crecimiento, la hormona estimulante del tiroides, la hormona adenocorticotrófica, la hormona folículo estimulante y la prolactina, así como muchas más. Y por otro lado, el lóbulo posterior de la hipófisis solo produce 2 hormonas, que son la vasopresina y la oxitocina. Hola, mi nombre es Jacqueline de Jesús Rentería Ruiz y yo les voy a hablar sobre los ganglios basales, qué son, sus funciones y sus componentes. ¿Qué son los ganglios basales? Bueno, denominamos ganglios basales al conjunto de núcleos subcorticales interconectados en torno al sistema límbico y al tercer ventrículo. Estos se ubican en ambos lados del tálamo y a la altura del lóbulo temporal. También se trata de cúmulos de materia gris, o sea, es decir, que está en las zonas donde se concentran las partes de las neuronas que no están mielinizadas, que poseen un gran número de conexión entre otras zonas. Los ganglios basales están repartidos en 3 zonas cercanas al centro del encéfalo, bajo la corteza cerebral y alrededor del diencéfalo, y por su localización tienen un papel en acciones que están entre lo automático y lo voluntario.
Los ganglios basales constan de diversas subestructuras diferenciadas que a continuación son las que les voy a hablar. El número 1 vendría siendo el cuerpo estriado, que es la principal zona de recepción de información de los ganglios basales, es decir, se trata de una zona que recibe numerosas proyecciones de diversas áreas cerebrales. Este está compuesto por el núcleo no estriado, el cual se encarga de recibir aferencias del tracto nigroestriado y del núcleo lenticular, más centrado en el envío de mensajes a otros núcleos cerebrales. Otro de los componentes de los ganglios basales es el núcleo caudado. Este está situado debajo del lóbulo frontal y en conexión con el occipital. Este está vinculado con la sensación de alarma, avisando de que algo no está funcionando correctamente. Algo así como la sensación que uno tiene como cuando lo motiva a hacer algo, como con la motivación más o menos. Esta sensación que manda se debe a la conexión que tiene con el lóbulo frontal, especialmente con el córtex, ¿cómo es el nombre? Orbitofrontal. El otro sería el putamen, que es un elemento fundamental. Este está situado debajo del núcleo caudado y en una zona ya anterior mencionada, y este se vincula o está relacionado con el movimiento de la cara y otras extremidades. El otro sería el globus pallidus. Este está derivado del diencéfalo y se sitúa entre el putamen y la cápsula interna. Este posee neuronas mielinizadas y son utilizadas para transmitir información al tálamo. Seguimos con la sustancia negra. Esta está situada debajo del tálamo y del tronco encéfalo. Esta estructura es pues muy conocida por ser una de las principales fuentes de dopamina para el cerebro o del cerebro. Este tiene una función muy importante, que es con los movimientos más finos, como puede ser en los ojos. El siguiente componente sería el núcleo accumbens. Este está situado debajo del globus pallidus y recibe señales del área tegmental ventral y envía señales al globo pálido. Este participa mucho en el movimiento de conductas reforzadas por drogas y habituación, poseyendo conexiones con el sistema límbico. El otro es el núcleo subtalámico. Este está situado entre el mesencéfalo y el tálamo. A este se le otorga la función de regular todas las funciones motoras. El otro componente vendría siendo la sustancia roja, que más que nada esta estructura mantiene importantes conexiones con el cerebelo y la médula espinal, así estando vinculada con la coordinación motriz. Se podría decir que tiene como más control entre los brazos y los hombros. Haciendo un repaso, la función de los ganglios basales, pues lo podemos ver no en un día a día, pero sí en nuestra vida o en algún familiar, porque es una función muy importante. Además de que son como cositas variadas que a continuación les voy a explicar. Una de ellas, y ya como que las que mencioné anteriormente, es de la gestión de movimientos voluntarios, que es como por ejemplo la de los ojos, los hombros, las manos, algo así. Aparte de que los ganglios basales permiten planificar el fin de un movimiento o corregirlo en caso de que estemos como que haciendo algo mal con algún movimiento. También puede ser otra de las cosas.
Así como también que ya se mencionó, los ganglios basales tienen una cierta importancia en la cuestión de la conducta emocional, ya que es pues vaya producido por drogas o por algún otro estimulante, aparte de que tienen un papel muy importante en el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Ahora, por ejemplo, una pregunta que puede surgir es ¿qué pasa si, no sé, tenemos como alguna lesión o algún golpe? También es lo que les voy a explicar. En caso de que nos encontremos en alguna situación como la que ya se mencionó, podemos reaccionar con algún tipo de problema como hipercinéticos. Un trastorno muy común es el Parkinson. Este está asociado con los ganglios basales, o bueno, es lo que supongo. Este se deriva a un mal funcionamiento de los ganglios basales. Este trastorno se genera especialmente por la degeneración y muerte de las células dopaminérgicas. Otro trastorno o síndrome podría ser los tics o el síndrome de Tourette. Este trastorno de los cuales se caracteriza por los movimientos pues vaya involuntarios o pues sí, ciertas conductas. Estos trastornos, o bueno, este trastorno se relaciona mucho se relaciona con el putamen. Otro trastorno que se podría decir que está relacionado con los ganglios basales también es el trastorno obsesivo compulsivo o el TDAH, que pueden padecer, padecer ciertas alteraciones en los sistemas cerebrales. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el bulbo olfatorio. Esta es una estructura encefálica y vaya su forma, pues tiene una forma como bulbosa. Si pudieran insertar una imagen por aquí, de ahí se deriva el nombre. Esta se deriva del talencéfalo y se encarga de recibir pues información de las neuronas receptoras olfatorias. A pesar de saber las funciones del bulbo olfatorio que se encarga de captar los olores, esta función no comienza por el bulbo olfatorio, comienza por otra cosa, no gracias a él. Los aromas entran por las fosas nasales y la mucosa nasal los absorbe y allí diversas neuronas traducen la información y luego esta pasa por el nervio olfatorio hasta llegar al bulbo olfatorio. ¿Cuál es la función del bulbo olfatorio? Bueno, en el bulbo olfatorio las neuronas hacen sinapsis con las células mitrales en los glomérulos, o sea, un grupo de neuronas del mismo bulbo olfatorio que cuentan con diversos patrones de activación y que nos ayudarán a distinguir las diferentes moléculas de olor. Después de oler y todo, después de que toda esa información es procesada por los glomérulos del bulbo, se transmiten a diferentes regiones cerebrales, por ejemplo a la corteza primaria olfatoria, si no es que al revés, y secundaria, o sea a la corteza orbitofrontal, al hipocampo y a la amígdala. ¿Cuáles son las partes del bulbo olfatorio? Estas se dividen en 5 partes, que son las que les voy a decir a continuación. La primera sería la capa glomerular, que esta se encuentra en los glomérulos. Esta es la que produce como la sinapsis según el estímulo percibido. La otra capa es la capa plexiforme externa. Esta capa se encuentra en las interneuronas
conectando neuronas entre sí y haciendo factible el proceso de inhibición lateral. La tercera capa vendría siendo la capa de las células mitrales. Aquí las células mitrales van a transmitir la información del olfato a las otras estructuras que se conectan con el bulbo. La cuarta capa vendría siendo la capa plexiforme interna, que esta se encuentra en los axones de las células en penacho y de las células mitrales. En esta capa se transmite la información ya captada. La quinta capa vendría siendo donde, consiste, se podría decir que es la capa ya más profunda, y esta está formada por las células granulares y nos ayudan a que las células mitrales conecten con sus dendritas. El bulbo olfatorio vendría siendo el centro de procesamiento principal de la información olfatoria, que esta nos permite a distinguir olores, a percibir los aromas, a, por ejemplo, captar el sabor en cuanto nosotros lo olemos, a regular la conducta sexual a través de la captación de las feromonas, a inhibir los determinados estímulos para poder enfocarnos en uno concreto. Todo esto gracias al bulbo olfatorio, que nos lleva a mundos muy extrañables y en ocasiones nos llega a recordar momentos ya sea buenos o malos. Pero esta es la importancia del bulbo olfatorio. Voy a continuar hablando ahora sobre los 12 pares craneales. Estos salen de la base del cráneo a través de ciertos agujeros hasta llegar a la cabeza y el cuello. Mientras que unos tienen la función como sensitiva o motora, hay otros que están especializados para el olfato, la visión o la audición. El número 1 vendría siendo el olfatorio, que este es como el nervio que transmite el sentido del olfato. Los receptores de este nervio son las células nerviosas derivadas del propio sistema nervioso central. Seguimos con el número 2, que vendría siendo el óptico. El óptico. Este es el nervio sensitivo que transmite la información visual proveniente de la retina. Seguimos con el número 3, el oculomotor. Este inerva a la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo. Solo que me equivoqué al principio. Al igual que el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. El siguiente par craneal vendría siendo el troclear, si es que lo dije bien. Este es el más delgado de los pares craneales y se clasifica como un nervio eferente somático general, que debido a que inerva el músculo estriado voluntario en específico al músculo oblicuo superior del ojo, produciendo la rotación interna. Y seguimos con el trigémino nervio, que este vendría siendo este tiene 3 núcleos: el tracto espinal, el principal y el mesencefálico, y un núcleo motor. Este nervio se divide en 3 ramas, que sería la rama oftámica, que es la principal responsable de la inervación del cuero cabelludo frente al párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos partes de las meninges. Por otra parte sería la rama maxilar. Esta también es una rama sensorial. Esta inerva el tercio de la media cara
y la arcada dentaria superior. Por último, la rama mandibular. Esta es la única rama con componentes sensoriales y motores. Seguimos con el otro que vendría siendo el abduces. No sé si lo pronuncié bien. Este nervio se clasifica como un nervio eferente también somático general y ya que inerva el estriado voluntario y el músculo recto lateral del ojo. Por lo tanto, este es responsable como de la abducción o adupción del ojo. Seguimos con el facial. Este nervio principalmente es como un motor, pero componente del sensitivo menor. No sé si lo dije bien. Este consiste en dos fibras nerviosas, que es el nervio facial propiamente dicho del nervio intermedio de Gruisberg, algo así, y el nervio facial contra los músculos de la cara, permitiendo pues las expresiones faciales. Por su parte, el nervio de Gruisberg, o no sé si lo dije bien, transporta la sensación gustativa y de los 2/3 de la lengua y probablemente los impulsos nerviosos de la pared anterior del conducto auditivo externo. Lo voy a decir más lento porque está muy largo. El nervio vestibulococlear, no sé si lo dije bien, se clasifica como un nervio igual aferente somático especial. Bueno, no es igual, lo siento. Debido a que transporta información sensitiva correspondiente a dos partes de los sentidos especiales, la audición y el equilibrio. Consta de dos partes, el nervio vestibular y el coclear, de ahí el nombre. El nervio coclear es el encargado de transmitir la información correspondiente de la audición y por su parte el nervio vestibular es el encargado de transmitir la información sobre el equilibrio. Seguimos con el otro que vendría siendo el glosofaringeo. El nervio, es un nervio mixto, sensitivo y motor que no se ha visto hasta ahorita de los que llevamos. Contiene fibras motoras para el estilofaringeo, no sé si lo dije bien, son fibras motoras parasimpáticas de la glándula parótida, derivadas del núcleo de la salival inferior. Seguimos con el vago. Par es un nervio que tiene una distribución sensitiva y motora es un nervio que tiene una distribución sensitiva y motora muy amplia, ya que cumple con importantes funciones autónomas. Posee dos ganglios, que es el yugular, que contiene los cuerpos celulares que los nervios sensitivos somáticos. De los nervios sensitivos somáticos, lo siento. Alberga cuerpos celulares, entre otras cosas. Seguimos con el espinal o el accesorio, no sé cómo lo conozcan. Es un nervio puramente motor. Sus fibras producen de las células del asta interior de los 4 o 5 primeros segmentos de la médula espinal y se distribuyen en los muslos esternocleidomastoideo y trapecio del mismo lado. Seguimos con el hipogloso. También es un nervio solamente que es motor, que inerva la musculatura somática de la lengua. Inerva al músculo, geniogloso, cuya acción consiste en protruir la lengua, al estilogloso, que retrae y eleva la raíz de y al hipogloso, que hace que la superficie de la lengua se vuelva como convexa.